¿Qué tal, amigos? Les doy la más cordial bienvenida a este día, lunes 16 de diciembre, al curso que daremos el día de hoy. A nombre de CADEFI hablaremos de errores operativos y sus consecuencias fiscales. Prácticamente es un tema muy extenso, porque les podría decir, a partir de la experiencia que tenemos profesional, ya de varios años trabajando de manera independiente, cuando revisamos alguna empresa que ya sea que llegó a la oficina como nuevo cliente o que nos contratan para hacer un checklist de todo este tema corporativo, contable, fiscal, un check-up le llamamos nosotros, pues nos encontramos con varias situaciones que desde el origen, desde lo que es la parte corporativa, encontramos situaciones que se deberían de tener en cuenta, no cometer esos errores. Sabemos que errar es de humanos. Sin embargo, hay ocasiones en las que pudiéramos prevenirlos, y no nada más para los negocios que ya están en marcha, sino también aquellos en los que se van a incorporar a la vida activa económicamente. Pues obviamente deberíamos de considerar ahí algunas cuestiones desde la Constitución. Y diríamos ahí, para empezar, como una base, oye, desde la Constitución, ¿a quién le dejas la tarea del objeto social, de lo que va a ser tirar el acta constitutiva de cualquier empresa? Hablaremos tanto de errores operativos en las empresas, personas morales, ya sean aquellas que se dedican a la parte, digamos, de prestación de servicios, una sociedad civil, aquellas que son mercantiles, que tenemos 7 propiamente establecidas en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades civiles, y también como personas físicas cometemos varios errores. Errores operativos que a la larga y a la postre, pues finalmente tienen una consecuencia tanto contable, legal o fiscal. En ese caso diríamos, oye, y por ejemplo cuando te constituyes, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo redactas? ¿A quién le dejas esa tarea del objeto social? Y sabemos que en últimas fechas hemos venido observando de parte de la autoridad que le da un peso específico importante ligado con lo que es la razón de negocios al objeto social. Y no digamos también a la parte de lo que es el REPSE, porque finalmente lo que establece hoy por hoy la autoridad en el cúmulo de dependencias que existen, que están vigilantes y que están atentas a las obligaciones y al cumplimiento de las mismas, pues obviamente establecen ahí una red que van ahí ligando la información precisamente para que se pueda verificar desde varios puntos, se pueda verificar el correcto cumplimiento o no de las obligaciones fiscales, legales, administrativas. Por ejemplo, decimos, oye, ¿a qué te vas a dedicar? Vas a hacer una empresa de construcción, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y aquí voy a poner 2 ejemplos de la vida práctica que nos han consultado ya de manera recurrente, en el que dicen, oye, fíjate que yo soy una empresa constructora, ya estoy constituida y mi objeto social es amplísimo, ¿de acuerdo? En ese caso, dicen, pues obviamente tratando de abarcar como antaño todo lo que son las posibilidades de actividades que pudiera yo realizar, pues obviamente se convierte en un objeto social muy extenso, en el que decimos prácticamente yo puedo realizar la construcción desde lo que es excavación, edificación, cuestiones eléctricas, hidrosanitarias, tabla roca, instalaciones, etcétera. Y tenemos un concepto muy amplio. Sin embargo, vemos en la práctica que de repente, siendo constructora, resulta que tengo la prestación de un servicio que yo contraté, que es o empata con lo que mi objeto social se realiza. Y aquí hablaríamos, por ejemplo, de REPSE, que finalmente el REPSE lo que establece es, oye, esta figura, para que pueda ser deducible, conforme al Código Fiscal de la Federación, establece ciertos requisitos. Uno de ellos precisamente es de que para que yo pueda tener la contratación de un servicio, a lo que yo me dedico, debería de ser un servicio especializado. Siempre que se justifique por su especialización, en ese caso sí podría ser deducible, porque no obstante que yo me dedico a esa actividad, pues eventualmente no tendré yo la capacidad técnica, el conocimiento quizá, o incluso el material, las herramientas para realizarlo. Vamos a poner un ejemplo en cuestiones de electricidad. Oye, pues yo tengo un objeto social, sí, por eso hay que ser muy específicos a la hora de realizar ese objeto, de redactarlo y eventualmente pues hacerlo de la mano tanto de un contador como de un abogado corporativo, que realmente, y evidentemente también el socio. El socio debe de estar ahí al ladito porque él es el experto
en su materia, en la actividad que realiza, para que podamos acotar de manera específica lo que sí hacemos. Y hablando de este ejemplo que les comentaba, en cuestiones de electricidad, instalaciones eléctricas. Oye, pues finalmente ahí sabemos que hay una clasificación de mediana y alta tensión. ¿Realmente vas a realizar alguna cuestión de alta tensión? No, no tengo ni la capacidad técnica ni las herramientas. Ok, pues entonces sé más específico a la hora de decir instalaciones eléctricas, digamos de instalaciones domésticas, comerciales, pero de mediana tensión, por ejemplo. Eso que me va a abrir la posibilidad de que si yo tengo eventualmente en un futuro, no se trata aquí de hacerle al mago, de empezar a ver ahí con la bolita mágica algunas cuestiones que pudieran suceder en el futuro, pero simplemente sí tener esa cuestión más identificada respecto al tema de qué pudiera pasar en un futuro. Porque si yo, por ejemplo, me contratan y resulta que van a hacer una nave industrial o van a hacer unas instalaciones en una plaza comercial, resulta que yo no tengo esa capacidad técnica ni la herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que decimos, oye, pues voy a contratar a un especialista en alta tensión en esas instalaciones. Entonces, no obstante que yo me dedico a esas instalaciones eléctricas, el grado de especialización que tengo por contratar, precisamente eso es lo que me permite eventualmente el poderlo contratar, pedirle los requisitos que debe de tener obviamente a su registro, etcétera, hacerse cargo de las cuotas obrero-patronales, eventualmente también yo sería el responsable solidario, pero con eso yo ya tengo la definición del por qué sí puedo contratar ese tipo de servicios que son especializados y eventualmente hacerlos deducibles. Pero eso lo tenemos que ver desde el objeto social. En conclusión, hablando de esa parte diríamos, oye, y aquí se abren otras posibilidades, porque también voy a poner otro ejemplo. Aquí prácticamente el curso hoy por hoy va a ser más de práctico en cuestiones de ejemplos reales que nos han hecho tanto en la vida profesional como en las consultas que amablemente nos hacen aquí en CADEFI. Decimos, oye, pues sé más específico en tu objeto social. Sabemos que antaño era una sábana, ¿no? Prácticamente de actividades que yo pudiera realizar que integraban mi objeto social, prácticamente desde vender un clavo hasta un avión, decía yo todo lo quiero abarcar, pero finalmente hoy por hoy hay que ser más específicos. Esa parte hay que tenerla muy cuidada, hay que tenerla muy específica y obviamente van a venir algunas otras cláusulas o algunas otras actividades que son las de cajón que cualquier sociedad va a tener. Por ejemplo, el arrendamiento, subarrendamiento, el cobro de, por ejemplo, la realización de préstamos, otorgamiento o recepción de préstamos con o sin intereses y toda esa parte. Y aquí de verdad nada más de una sola idea pueden salir varias cuestiones y por ejemplo también comentamos que desde la Constitución hay que definir muy bien qué tipo de sociedad es la que más conveniente de acuerdo a lo que yo voy a realizar. Pongo un ejemplo y tengo un amigo que le mando un saludo, no voy a decir su nombre porque finalmente lo estaría yo quemando, pero resulta que ellos prestan servicios legales y constituyen una sociedad anónima. Le digo, oye amigo, ¿pero por qué te constituiste así? Dice, pues la verdad es que siendo abogado, obviamente no en la parte fiscal, de otra manera tendría otro caliz ahí el asunto. Dices, oye, ¿por qué te constituiste como una sociedad mercantil si la figura natural por una prestación de servicios pues es la sociedad civil? Pues evidentemente no lo sabía, simplemente se constituyó y pues se pagan las consecuencias, porque estamos hablando de que fue antes de Recico y lo que finalmente tenía como consecuencia, tanto económica como fiscal, es el hecho de que, conforme al artículo 14 de ISR, una sociedad mercantil de régimen general tiene un momento para pagar sus impuestos y una determinación conforme al 14 en base a coeficiente de utilidad. Y el momento de acumulación conforme al artículo 17, que en este caso sería a la hora de emitir el comprobante, independientemente de que no lo hubiera cobrado todavía. Ya sea que emita el comprobante, preste el servicio, entregue el bien, hablando de enajenaciones, o haya recibido la contraprestación. Pues obviamente de ahí estamos hablando de que de entrada está pagando un impuesto por adelantado sin haberlo cobrado, un régimen general normal, cuando pudo haber tenido la posibilidad, con una buena asesoría, propiamente de haber considerado así, haber constituido una sociedad civil. Y en ese caso de la sociedad civil, pues obviamente también tener una figura de socios que pudiera estarle eventualmente pagando un honorario asimilado como anticipos que entregan las sociedades civiles establecido en el artículo 94 de la ley del ISR, y precisamente esa cuestión es importante que se pueda considerar desde un principio, puesto que, ¿cuál es el tema?
Oye, si yo puedo tener beneficios tanto económicos, una disminución, una postergación, un diferimiento del pago de un impuesto o incluso una disminución, ojo, porque esto obviamente también nos va a sonar mucho al tema de lo que son los esquemas reportables, pero dices, oye, finalmente, ¿esta situación será un esquema reportable? Desde mi punto de vista, no, porque ya per se no estoy provocando absolutamente nada que pudiera yo, tal cual, de manera a priori, establecer una situación en la que yo provoque ese diferimiento, simplemente con la decisión de haber constituido una sociedad, en lugar de la mercantil de mi amigo, una sociedad civil, ya la naturaleza, la mecánica establecida en ley de la determinación de impuestos de la persona moral, me establece que a los ingresos que yo obtenga, primera diferencia con la mercantil, los efectivamente cobrados, ¿de acuerdo? A esos ingresos los multiplico por el coeficiente de utilidad. Y a esa utilidad así determinada le voy a poder restar o disminuir los anticipos que las sociedades civiles entreguen a sus miembros. Dices, oye, pero de cualquier manera estoy pagando un impuesto porque la retención que le hago a los socios finalmente también la tengo que enterar. Sí, pero cuando tú haces la comparación y dices, esta utilidad que yo determino, que es mi ingreso nominal por coeficiente de utilidad fiscal, le aplico los anticipos que pagó la sociedad civil y aunque tú compares las retenciones que le hiciste a todos tus socios y las enteres, tú lo comparas contra el impuesto que te hubiera dado de no haber hecho ese anticipo a los socios y te vas a llevar la sorpresa de que siempre va a ser menor la retención que tú le hagas. Y mientras más personas sean quienes dividas esos anticipos, obviamente la retención se va a determinar, pero comparándola contra el impuesto que la persona moral hubiera tenido que pagar en caso de no haber pagado los anticipos, siempre va a ser menor. Yo he hecho varios ejercicios y regularmente es entre un 40 y un 52% la disminución. ¿Y qué ganas? Pues con eso finalmente le estás entregando recursos a tus socios, porque finalmente son quienes realizan la actividad, evidentemente hablando de lo que es el régimen general, la sociedad civil, régimen general, porque Recico no considera esas disminuciones, ¿de acuerdo? Dices, oye, ¿y eso sería esquema reportable? No, porque simplemente la figura natural así me lo establece, me lo permite la ley. Yo no estoy haciendo absolutamente nada extraordinario como para poder provocar ese diferimiento, esa disminución en el pago de impuestos. Simplemente estoy optimizando esa carga, ¿de acuerdo? ¿Y desde dónde deriva? Desde la correcta constitución de la sociedad. ¿Y aquí qué tendríamos que atender? Regularmente nos gana la idea, por ejemplo, de el calor del momento, cuando de repente ya sean un grupo de amigos, socios, se quieren constituir y dicen, oye, pues vamos a constituir una persona moral. Y al calor del momento decimos, pues oye, vamos buscando al notario, vamos a hacer una sociedad anónima, y no tenemos esa previsión o esa precaución, primero de hacer un análisis y un plan de negocios. Realmente es un dicho muy sonado en México que decimos, pues hacemos las cosas a la mexicana, ¿no? Y en ese caso, ¿qué decimos? ¿Eso qué quiere decir? Pues al aventón, sin una previsión, sin una cuestión de decir, oye, pues vamos a planearlo, vamos a ver a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser nuestras actividades directas e indirectas, qué pudiera suceder en el Inter. Otra figura también que se me ocurre, por ejemplo, en ese sentido, sería que decimos, oye, un error, así tal cual decimos, pues yo tengo un objeto social muy grande, y puedo desde hacer una comercialización, una transformación, una prestación de servicios. Dices, oye, de entrada, ¿cuál es la actividad preponderante o la principal? ¿A qué te vas a dedicar? Señálalo lo más específico en el objeto social. Sé muy claro, sé muy específico, ¿de acuerdo? Todas esas actividades que puedas realizar de acuerdo a la actividad preponderante. ¿Qué actividades, digamos, alternas pudieras tener? Oye, eventualmente pudiera yo, si me dedico a la comercialización, eventualmente pudiera yo realizar la renta, por ejemplo, de algún equipo, incluso de los que comercializo. De acuerdo, establece las políticas, también ahí es importante, políticas contables. Esto me lo maneja las normas de información financiera, me lo establece como tal. ¿Qué sería una política? Evidentemente también considerando lo que son estas normas de información financiera para establecerlo como un manual de procedimientos, como, hablando de la parte laboral, como una cuestión de, por ejemplo, contratos laborales,
reglamento interno, y aquí les voy a mostrar nada más ya para entrar en materia, les voy a mostrar lo que nosotros regularmente tenemos a bien cuando nos contratan la prestación del servicio para hacer un checklist, digamos un check-up fiscal, una cuestión que decimos, oye, pues vamos a evaluar el riesgo realmente de la empresa a la que nos vamos a enfrentar y decimos, oye, vamos a identificar factores de riesgo. Y esto nada más es esa manera, obviamente, de poder elaborar un diagnóstico para conocer cuál es el estatus en específico de la empresa en ese momento. Que finalmente nosotros ya como contadores pues tenemos ya ese feeling, ese colmillo, que cuando decimos, a ver, préstame una balanza. Yo de entrada, desde que el tiempo que se tardan en emitirnos una balanza, desde ahí yo ya empiezo como a tomar nota y decimos, ah caray, pues me dijo el socio, me dio el contacto del contador, ya nos entrevistamos y le dije, contador, porfa, me mandas una balanza, voy a necesitar la constancia de situación fiscal, la balanza de comprobación, los estados financieros, la declaración anual y tus papeles de trabajo para la determinación del anual y los pagos provisionales. Dependiendo del tiempo que tarde el colega, es cuando ya empiezas a tomar nota y dices, ah caray, aquí está, me lo mandó de manera inmediata, oye, qué bien, y además, por ejemplo, hoy es 16 de diciembre, dices, oye, y ya me la mandó al mes de noviembre, excelente, vamos en tiempo. Ahora, al menos por la cuestión operativa, dices, pues parece que va marchando todo en tiempo y forma. Ahora vamos a ver los huesitos y nos vamos con la balanza. Y empezamos con dos cuentas muy específicas que serían deudores y acreedores. Vamos a ver la integración de esas cuentas porque evidentemente, a pesar de que también, pues evidentemente puedo tener caja, bancos, clientes, que aquí nada más como recordatorio escolar decimos, oye, ¿cómo se debe de presentar las cuentas en el balance? Pues obviamente del grado de su convertibilidad en numerario. ¿De acuerdo? Por eso primero empezamos con caja, lo que son las cuentas de bancos, que finalmente son, normalmente como lo establece la norma, es efectivos y convertibles, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo y decimos, a ver, deudores y acreedores, ¿cómo se integran esas dos cuentas? ¿Traen saldos importantes? ¿Figuran los socios en esas cuentas? Porque si está como deudores quiere decir que pudiera ser un dividendo ficto, dinero que saca la empresa a favor del socio, pero nunca lo comprueba. La autoridad en caso de una revisión lo que diría es, a ver, aquí estás determinando un dividendo ficto porque estás sacando ese dinero en beneficio de un socio, el cual no comprueba, por lo tanto para él se debería de considerar como un ingreso. Y como finalmente él tiene la figura de socio o accionista en la persona moral, pues es un dividendo, me lo tendrás que piramidar, pagar la base de ese ISR, enterarlo y pues evidentemente eso no lo has hecho. Por el lado de los acreedores, dices, oye, pues también está una cuenta importante y resulta que ahí es quien me está prestando, me están financiando. Y si figuran ahí los socios, lo primero que hay que hacer también de manera integral, y también eso es un error operativo, en el que no observamos una cuestión, digamos, una visión 360, en la que pudiéramos definir, oye, yo estoy cuidando muy bien a la empresa, entre comillas, pero resulta que no sé los manejos que tienen los socios. Yo como empresa lo único que llego a ver es eventualmente el sueldo, el honorario que se le paga y más nada, porque finalmente nunca hemos repartido dividendos. Pero ahora yo necesito también saber cuál es el estatus, el comportamiento del socio. A ver, hay ocasiones, también lo entiendo y seguramente habrá quien nos diga en este momento, oye Octavio, pero es que a veces no tenemos el acceso a esa información del socio porque es muy hermético. Él en la cuestión personal, él es muy hermético y regularmente no concede entrar a ese tipo de información, por cuestiones de lo que ustedes quieran, pero de manera personal hay mucha gente que dice, ¿sabes qué, contador? Tú nada más a lo que es la empresa, de lo que la empresa a mí me paga es lo único que te enteras, pero finalmente de algo más no te puedes enterar. Para ello decimos, hay que hacer un diagnóstico. ¿Y cómo empezamos con él? Aquí pasamos al material y decimos, hay que elaborar un diagnóstico para identificar los riesgos, análisis de riesgos para planear, estos digamos que son los objetivos que tendríamos que fijar y definir, observar, perseguir al momento de hacer esos identificación de los factores de riesgo, evaluación de las alternativas de solución, implementación de sistema para minimizar el riesgo y decimos, oye, esto como en la escuela, ¿no? De repente decimos, oye, pues esto suena muy bien en la teoría, pero ya en la práctica, ¿cómo la llevas a cabo? Vamos para allá.
Dices, porque aquí, pues como una cuestión conceptual, pues suena muy bonito, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa ya en la realidad? Decimos, pues mira, para llevarlo a cabo, pues obviamente ya identificas a la empresa, razón social, etcétera, y aquí empezamos, digamos, con las cuestiones ya más cuantitativas y cualitativas, desde el grado de lo que son importe de las ventas del ejercicio inmediato anterior, el promedio mensual, para tener precisamente una comparativa de lo cíclico que es la empresa. Porque si eventualmente decimos, oye, yo vengo viendo esta tendencia que tienes a la alza con mayores ventas, ahí simplemente lo que detona es, primero, ¿a qué me estoy dedicando? Porque finalmente, si soy una comercializadora y tengo más ventas, es un hecho que mi costo de comercialización va a aumentar de manera proporcional en función de lo que aumentan las ventas. Oye, ¿y cómo comercializas? Porque también eso me llevaría a que yo tuviera eventualmente que tener la contratación de más personal para realizar mi actividad, evidentemente también las cuotas y toda la carga social que conlleva esto, ¿ok? No, fíjate que simplemente lo que hago es, en mi modelo de negocio, lo que hago es que sí comercializo, pero prácticamente la mercancía nunca toca un almacén, no tengo stock, porque trabajo a partir de lo que son pedidos, ya que yo ya he levantado pedidos que yo realizo, o a través de personas que comisionan para las ventas, y esta es la plantilla que yo tengo de esos comisionistas. ¿Ok? Y ahí se abre la posibilidad también de decir, oye, ¿y cómo le pagas a esos comisionistas? Y además, ¿qué riesgo existe en que esos comisionistas pudieran figurar o configurar una relación laboral? ¿Nos fijamos? ¿Cómo es que de una sola situación, a partir de lo que es mi actividad, todo lo que se puede desprender y lo que yo puedo ir avalando a partir de políticas contables, manuales de procedimiento, reglamentos internos de trabajo, contratos laborales, todo lo que se puede desprender? Porque dices, mira, Octavio, finalmente te repito que yo solamente trabajo sobre pedidos que levantan mis comisionistas. De acuerdo, vamos a ver el estatus de tus comisionistas. Oye, la mayoría son recicos, ¿de acuerdo? ¿Tienes contratos de celebración de la prestación de esos servicios, en este caso, la actividad empresarial que sería la comisión mercantil? ¿Bajo qué figura se establece? ¿Cómo determinas en función del volumen de ventas, de montos de ventas, de periodicidad, de categorías, etcétera, los porcentajes? Y si en algún momento pagas bonos, todo esto debe estar sustentado en un contrato, ¿de acuerdo? Decimos, no, pues mira, finalmente de repente yo le varío la comisión a uno o a otro. Bueno, ¿en qué basas el poder establecer un porcentaje de comisión para Juan Pérez, Pancho López o María López? ¿En qué lo basas? No, está estandarizado. De acuerdo a lo que vendan, por temporada, por importe, por material, por equipo, lo que fuera, está establecido que todo va en función del volumen de ventas. Y adicionalmente tienen un bono si alcanzan tales volúmenes de venta. Muy bien, está establecido, entonces eso me va a dar la pauta para que cuando yo les pague a cada uno de ellos, también habrá que entender que cuando la comisión mercantil, ojo con esto, si la comisión mercantil la está realizando de manera personal el comisionista, eso se configura como una relación laboral. La comisión mercantil es sujeta de aseguramiento y se configura como una relación laboral. Distinto cuando la persona titular, digamos el comisionista, detrás de él tiene un equipo o un séquito de personas que también le colaboran a él para poder llegar a las metas, ¿de acuerdo? Hablemos de un call center, hablemos de una persona que realiza la venta directa a través de varios canales de difusión, a través de varios canales de venta. Cuando la persona tiene detrás de sí a un equipo que finalmente son sus trabajadores, finalmente ahí sí se podría configurar nada más la comisión mercantil sin el tema de establecer una relación laboral, ¿ok? Pero todo esto parte de un contrato y de definir bien las políticas que la empresa tiene, ¿de acuerdo? A lo mejor también establecemos la periodicidad, porque quizá yo le puedo estar dando un anticipo de esas comisiones, no a manera de sueldo, por supuesto, sino que nada más de una cantidad fija, pero a cuenta de las comisiones futuras, ¿de acuerdo? Nada más para, digamos, para los gastos de mantenimiento que pudiera tener esa persona con su equipo. Pero está establecido en un contrato. Esto finalmente, ¿a qué nos lleva? A que deberíamos de tener esos contratos que blinden a prueba de la autoridad precisamente la materialidad que a hoy por hoy establece y que quiere la autoridad.
Hago el comentario adicional también que en el mes de octubre salió publicado lo que es por ahí del 11 de octubre, sale publicado lo que es los criterios no vinculativos de parte de la autoridad, y en un criterio establece precisamente que para que se pruebe la materialidad, bueno, establece la autoridad por ahí, dice, que debido a las, o a partir de lo que son las revisiones que hace a los contribuyentes en sus facultades de comprobación, se ha percatado o ha notado que algunos contribuyentes que pagan los servicios personales independientes no necesariamente basta, para efectos de la autoridad criterio no vinculativo, no basta con tener un contrato, no basta con tener transferencias y los CFDIs, sino que debe de tener el contribuyente realmente elementos probatorios que sustenten que la operación o el servicio se está prestando de manera real. Y ahí nos preguntaríamos, oye, ¿y qué es lo que quisiera la autoridad? Porque obviamente dice, no basta con contratos, CFDI y transferencias. No me basta porque no me es suficiente eso para acreditar la materialidad de que los servicios se prestaron. Inclusive, dice la autoridad, a sabiendas de que en ocasiones esas operaciones solamente se simulan. Por lo tanto, como criterio no vinculativo de parte de ella, dice, no me es suficiente, dame más elementos probatorios. Ahí es donde decimos, oye, pues finalmente si yo reviso las operaciones que tengo, por ejemplo, ¿no? Yo empresa, simplemente con el despacho de contadores, pues finalmente de lo que tengo nada más con ellos es, en ocasiones, incluso no hay contratos, pero pensemos que sí. Tengo el contrato, tengo las facturas que me envían y tengo lo que son las transferencias que les hago. Y además, pues el contador nada más me llama, el titular nada más me llama cada que se atora alguna situación ahí con el SAT, cada que llega un requerimiento, etcétera, pero realmente no tenemos mayor comunicación. ¿Qué deberíamos de sustentar? Porque finalmente si tenemos esa operación con nuestros clientes, yo les diría, por ejemplo, en la oficina tenemos incluso registrado un documento que se llama Plan DEPRO, que no es otra cosa más que los informes que entregamos de manera mensual, periódicamente. En ocasiones los entregamos bimestralmente por las operaciones de las empresas. Decimos, mira, no es necesario que nos estemos viendo cada mes, lo vemos cada bimestre, pero aquí está mi plan DEPRO en el que te digo, así vamos, estas son las proyecciones de cierre. Desde ahí, desde el mes de agosto empezamos a hacer proyecciones, pero empezamos y tenemos, por ejemplo, lo que son las juntas, ya sea virtuales o presenciales. Se les da el informe, tenemos una minuta de los acuerdos. Nos firman el informe y se manda la minuta. Oye, ¿de eso haría las veces de una prueba? Sí, los acuerdos. Oye, que en esta minuta se estableció que se debe de emitir una política contable en la que se modifique el importe de las adquisiciones por equipo de cómputo, ya que estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, que pues finalmente el material es obsoleto a los 6 meses. Nuestra política que tenemos establecida era que eran 20,000 pesos para que se pudiera llevar al gasto cualquier inversión que se realice en un equipo de cómputo, contablemente se podía llevar a lo que sería el gasto si no importaba más de 20,000 pesos. Pero estaba establecido. ¿Pero desde cuándo no revisamos esta política? No, pues ya tiene como 4 o 5 años. Pues entonces vamos a actualizarla. Ese es un acuerdo. Finalmente le va a dar sustento para cuando llegue la autoridad. Como contadores siempre pensamos en una revisión. Para cuando llegue la autoridad decir, oye, pero ¿por qué te lo llevaste al gasto? Mira, aquí tengo una política contable que precisamente por mi giro, por ejemplo, y es real, ahorita en el mes de noviembre y diciembre, uno de nuestros clientes está cambiando parte del equipo que tiene que cambiar 40 computadoras porque se dedica al desarrollo de software para el sistema financiero. Y dices, oye, pues las vas a cambiar y más o menos en cuánto anda en promedio cada computadora. ¿Hace cuánto las cambiamos? Ya se volvieron obsoletas. Hace 3 años. Dices, bueno, pues más o menos estaría ahí acorde a lo que establece una depreciación, una deducción de inversiones de acuerdo a la ley del ISR, ¿de acuerdo? Sí, dice, pero ¿qué crees? Hoy por hoy este tipo de tecnología tiene una vida útil de 1 año y medio, de 2 años, no más. Pues eso finalmente ya te establece una política. Y digo, ya hacer la inversión de 40 equipos ya es una cantidad que pinta. Entonces dices, pues modifica o actualiza esa política, a manera de que cuando llegue la autoridad yo le pueda dar con sustento y decir, mira, esta es la vida útil que regularmente tiene un equipo de estos. Por eso es que puedo aplicarlo contablemente, evidentemente con una depreciación menor, y además fiscalmente yo me lo deduje, ¿de acuerdo? Pero lo tengo establecido, ¿ok? Pero le doy sustento, no nada más por el hecho de que diga, pues como que así me suena, sino que tiene un sustento y un argumento que puedo yo argumentar o esgrimir ante la autoridad.
¿ok? Y fíjense nada más, de cada uno de los puntos que vamos a ver, se desprenden varias cosas. Dices, oye, política de cobranza en días. Hablábamos hace ratito de lo que es cuando ves la balanza. Y entonces empiezas a ver un periodo, lo contrastas o lo comparas contra el año pasado y dices, pues en tu política de